Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Ya. Soy la doctora Sinelli, soy la adjunta de la cátedra. Para mí es un gusto que estén cursando con nosotros. Después le piden a Mariana mi celular y mi mail, así mi mail está ahí, pero bueno, así lo tienen agendado. Por cualquier duda, por cualquier consulta, no hay problema. Bueno, un modo diferente de cursar, y entonces a veces como no estamos permanentemente en el grado, por ahí tienen dudas no solo del tema que voy a dar, sino de cualquier otro tema. Pero bueno, yo siempre comienzo. ¿Qué me pasa? Vamos a ver. Con la definición de medicina legal, a pesar que el doctor de Fago ya se las debe haber dado, pero bueno, yo siempre hago hincapié porque no pueden dejar de saber la definición de la medicina legal, que es la aplicación de conocimientos médicos y paramédicos en el estudio, evaluación y resolución de problemas médicos, jurídicos y sociales del hombre, desde antes de nacer hasta después de muerte. También hago hincapié en la clasificación para que nos podamos ubicar también los temas que vamos a tratar hoy dentro de qué subrama está. Entonces veíamos dentro de la clasificación de la medicina legal, en lo judicial, les recalco esto, quizás encuentren, según la bibliografía, dentro de lo judicial, distinta subclasificación. Bueno, ahí tienen una común. Tengan presente, porque a veces viene a rendir y se olvidan de una, entonces son 4T, 2C, 2 no son ni C ni T. La social, que está el trabajo, deporte, oftalmológica, previsional, y dentro de la profesional tenemos la deontología médica y disiología. Disiología, estudio de derechos, y dentro de la deontología, que sería el estudio de los deberes, ahí encontramos nuestros temas de hoy. En primer lugar, vamos a tocar el tema de responsabilidad médica. Cuando terminemos responsabilidad, descansamos 5 minutos y volvemos a ingresar con el mismo link. Pero para entender qué es la responsabilidad, veamos una pequeña introducción con un video. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Estoy emocionado. ¿Y vosotros? Aprendemos con la práctica. Y también deberíamos aprender
de las experiencias de los demás. Sus fallos evitarán los vuestros y sus negligencias las vuestras. Sus victorias os inspirarán. Prestad atención, será fantástico. He visto a muchos residentes llegar y marcharse en este tiempo. Y todos son adictos a la cirugía. La anteponen a la comida, al sueño. Pasa a ser lo más importante. Lo que no saben es que vivir en ese estado de euforia puede comérselos vivos. Algunos lo superan. Cruzan al otro lado. Sobreviven con su cordura intacta. Se convierten en buenos médicos y en personas fuertes. Yo no. Sucumbí. No he matado a nadie. Y doy las gracias por ello. Pero hice daño. Y me asusté de mí mismo. Bueno, esto es que realmente tenemos que aprender de lo que hacemos bien, de lo que otros hacen bien, pero también de los errores que cometemos o de los errores que cometen otros para no volver a tener los mismos errores. Pero veamos, ¿qué es la responsabilidad médica? Decimos que es la obligación que tiene el médico de responder ante la autoridad competente. ¿Pero por qué respondemos? Respondemos porque hemos cometido un daño. El daño puede ser a uno o a varios pacientes con cumplimiento o incumplimiento de actos médicos libremente realizados. En cuanto a la clasificación, tengamos en cuenta que la responsabilidad se clasifica en moral y legal. Lo moral, ¿por qué? Porque tenemos deberes con la sociedad, con los enfermos, con los colegas, con el resto del equipo de salud, entre otros. Tengamos presente que el estado médico da prestigio, supone idoneidad, pero también supone una serie de deberes que están consignados en el Código de Ética Profesional y cuya transgresión va a imponer responder ante Dios, la conciencia o los consejos deontológicos. Hablamos responsabilidad moral y también dije responsabilidad legal. Dentro de lo legal está civil y penal. En lo penal hay un delito, es pasible de una pena, esto puede ser prisión o prisión e inhabilitación. Y en lo civil hay un daño físico con perjuicio económico y haya no un delito penal, pagamos al damnificado. Si preguntamos dentro del acto médico, ¿qué podemos tener? Podemos tener dolo o culpa. Es decir, cuando hablamos de doloso es cuando se comete un daño, pero hay intención de provocar el daño. Y en cuanto a la pena va a ser igual a cualquier situación delictuosa ordinaria. Cuando hay culpa, es decir, culposo, es cuando se comete un daño, pero no hay intención de provocarlo. Esto es una situación especial donde aplica la doctrina general de la culpa, tanto en lo civil como en lo penal, con previsiones concretas. En cuanto a los aspectos penales, decimos que no hay artículos especiales en el Código Penal que hablen de la responsabilidad médica, sino que van a encontrar en la mayoría de la bibliografía que hablan del artículo 84 y 94. Yo agrego 90 y 91 de lesiones porque a veces el juez, como no hay artículos especiales, puede utilizar estos dos artículos también alguna vez que tenga que hacer dictar una sentencia. Decimos que son delitos de resultado, es decir, el accionar médico se tiene que concretar en un daño. Puede ser la lesión o puede ser la muerte para que exista así la figura. Se diferencia así de los delitos de peligro, donde la sola posibilidad que se provoque un perjuicio va a configurar la transgresión.
Y un ejemplo de esto es revelar el secreto profesional, artículo 156, que lo vamos a ver en la próxima hora. 84. Habla de muerte. Acá nosotros nos importa no que recuerden el tiempo de prisión e inhabilitación. Acá nos importa lo médico. Lo médico para nosotros es que será reprimido con prisión o inhabilitación especial, en su caso, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia del reglamento deber inherente al cargo, le cause a otra persona la muerte. Y que la pena se va a elevar si son más de una las personas fallecidas. 90, como yo les decía, habla de lesiones, y lo van a ver después en profundidad estos artículos cuando vean la parte de traumatología legal con el doctor de Sá. Artículo 90 dice que se impondrá reclusión o prisión, no importa el tiempo, cuando la lesión produce una debilitación. Recuerden, debilitación o debilitamiento, pueden ver, permanente de la salud, de un sentido, un órgano, de un miembro, una dificultad permanente de la palabra, si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido. Ahora, pregunta de examen. ¿Con qué criterio hablo yo de que puso en peligro la vida? Poner en peligro la vida es diagnóstico, no es pronóstico. Yo en el momento digo que pone en peligro la vida, yo no puedo hacer futuro, eso acuérdense. En cuanto al trabajo, cuando lo inutiliza por el trabajo por más de un mes, recuerden esto, son lesiones graves. O también cuando le causa una deformación permanente del rostro. Es decir, artículo 90, debilitamiento, dificultad, inutilidad para el trabajo de más de un mes, tenerlo presente, artículo 90, lesiones graves. 91, lesiones gravísimas, vuelvo a repetir, se impone prisión o reclusión, no importa el tiempo, cuando la lesión produce, fíjense acá, una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable, inutilidad, antes era más de un mes, acá es permanente para el trabajo. Anterior, ¿qué teníamos? Dificultad, teníamos un debilitamiento, acá hay pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, del uso de un órgano o un miembro, pérdida de la palabra, como así también puede ser pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. 94, también habla de lesión. Entonces acá, se impone prisión o inhabilitación especial en su caso, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, inobservancia del reglamento deber inherente al cargo, le causa a una persona un daño, que puede ser en el cuerpo o en la salud. Y bueno, y en el caso de lesiones también, si es más de una de las personas con lesiones, se eleva la pena. Como decíamos, estos artículos cubren todos los aspectos de la responsabilidad médica, tanto desde el punto de vista asistencial como administrativo. Todos estos delitos contemplados son por culpa, es decir, no hay una intención de provocar un daño. Decimos que en la culpa una violación del deber de cuidado por impedir imprudencia, negligencia y inobservancia. Entonces, si les preguntamos cuáles son las formas de culpa médica, son impericia, imprudencia, negligencia y inobservancia de reglamentos y deberes inherentes al cargo. Si un perito es una persona idónea en un tema, impericia es no saber. Decimos que es la falta total o parcial de idoneidad, comprendiendo esto sabiduría, conocimiento técnico y habilidad en el ejercicio de ese acto médico. Imprudencia es lo contrario a la prudencia, es cuando hacemos de más. Afrontamos un riesgo sin tener precaución de evitar que se produzca un daño. Es decir, vamos más allá de nuestros conocimientos. Por otro lado, negligente es el que hace de menos. Es falta de diligencia, es cuando tenemos un descuido, una omisión. Decimos que es el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o a la profesión. Es cuando omitimos cuidado o atención debida.
En cuanto a la inobservancia, los reglamentos y deberes del cargo, es otra forma de responsabilidad que se puede limitar a la esfera administrativa exclusivamente cuando no se provoca un daño al paciente o se le suma a la instancia judicial si se lo provoca. Decimos que es una forma de acción culposa que se va a dar cuando, existiendo una exigencia o orden verbal o escrita, dispuesta con fin de prevenir un daño, ordenada por un superior responsable, el subalterno no cumple con esto y genera el daño. Es decir, yo soy jefe de residente, dejo indicaciones a mis residentes no hacen caso, provocan un daño. En cuanto a los ejemplos, omisión o defecto en la confección de la historia clínica, cuando el residente realiza actos que no están autorizados o sin debida supervisión, cuando se deja una guardia, un lugar de trabajo sin autorización o sin dejar sustituto, cuando no tenemos autorización del paciente familiar, no solo en caso de cirugía, sino también en métodos diagnósticos o terapéuticos que sean invasivos, cuando no fiscalizamos las tareas del personal auxiliar que debe cumplir las indicaciones que dio el médico, cuando abandonamos sin dejar sustituto incubador o pacientes graves. Si bien cuando vean documentación médica van a ver más extensamente lo que es historia clínica, lo que es consentimiento informado, yo acá, por la importancia dentro de la cuando hablamos de praxis médica, hago hincapié en la historia clínica, que debe reflejar todo acto médico, que tiene que ser completa. Nosotros tenemos que dejar constancia en la historia clínica de lo que hacemos, como así también de lo que no hacemos, por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos. Decimos que comprende el conjunto de elementos ordenadamente dispuestos sobre los cuales nosotros vamos a poder realizar un diagnóstico y así también hacer un seguimiento del paciente. Tener presente que es el documento médico de mayor relevancia en la práctica profesional. Según la ley, el médico está obligado a responder por la prestación brindada por el término de 10 años a partir de la última fecha que lo vio al paciente, bien digo. En el 2017 sale el nuevo Código Civil y allí habla de que el término sería de 5 años, pero como el código no invalida la ley, entonces yo soy precavida y digo, por las dudas, piensen en 10 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos un seguro de responsabilidad, nos jubilamos o dejamos por algo de trabajar, tenemos que tener presente que desde la última vez que vi el paciente tiene todo ese término para poder reclamar por un caso supuesto de mala praxis. Pero también tengamos presente que nosotros no podemos realizar como médicos ningún tratamiento sin el consentimiento del paciente y que la comunicación con el paciente va a ser un pilar fundamental en esta relación médico-paciente y que es necesaria para conseguir el consentimiento informado, que es otro documento médico, que no es más que una autorización basada en una información correcta. Hay una ley 26.529 del 2009 que habla de derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Esta ley tuvo modificaciones en el año 2012, 2014, pero de esto yo hice un extracto de lo que me parecía más importante que no pueden dejar de conocer, como es artículo 2, que habla de derecho del paciente, y que el nuevo código tiene otra numeración, pero básicamente habla de lo mismo. Y ya les digo, en el nuevo código que se agrega a esto. En cuanto al derecho del paciente, habla de existencia, trato digno, intimidad, confidencialidad, autonomía de voluntad, información sanitaria y derecho a interconsulta médica. Artículo 5, ley 26.529, habla del consentimiento informado. Acá dice que
que lo que es el consentimiento informado, declaración de voluntad suficiente, que va a ser efectuada por el paciente o representante legal en su caso, que ya vamos a ver quién puede ser representante legal. Esta declaración de voluntad va a ser emitida después de recibir por parte del profesional interviniente una información que tiene que ser clara, precisa y adecuada con respecto a qué. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es el procedimiento propuesto? ¿Cuáles serían los beneficios esperados de estos procedimientos? ¿Cuáles serían los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles? Especificar cuáles podrían ser procedimientos alternativos. ¿Cuáles serían las consecuencias previsibles de no realizar ni el procedimiento propuesto ni los alternativos? Y tener siempre presente obligatoriedad, es decir, toda actuación médica requiere el consentimiento informado. En cuanto yo le hablaba de tutor, es el representante legal, o en su defecto el cónyuge, que convive con el paciente, la persona que sin ser cónyuge convive o está a cargo de la asistencia o cuidado al mismo, y familiar hasta 4º grado de consanguinidad. Entonces el orden sería cónyuge no divorciado, el que tiene más de 3 años de convivencia, hijos mayores, padres, después hermanos, ese sería el orden, ¿no es cierto? Pero acá hay que tener presente que yo también, como paciente, puedo decir, no, yo no quiero que siga ese orden. Es decir, que yo quiero que si a mí me pasa algo, que la persona sea otra la que reciba toda la información. Entonces yo, como paciente, autorizo a terceras personas para que reciban toda la información de mi estado de salud, diagnóstico, los tratamientos. Entonces esto tiene que estar muy bien registrado en la historia clínica del paciente y ser suscripta por el paciente. En el caso del consentimiento informado, yo les decía, el nuevo código, sobre todo hace hincapié, sobre todo en el caso de consentimiento, en la parte de investigación, tratar hasta el último que no sea un representante legal, sino que sea el propio paciente el que tome conciencia de que él está en un estudio de investigación. ¿Por qué? Porque se trata de buscar una coparticipación, que sea copartícipe de toda esa investigación. Por otro lado, instrumentación, artículo 7 acá de esta ley, habla de internación, intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo, procedimientos que implican riesgo según determina la ley, revocación. ¿Cuáles serían las excepciones del consentimiento? En el artículo 9, en esta ley, habla que el profesional de salud queda eximido a requerir el consentimiento cuando hay grave peligro para la salud pública, cuando hay una situación de emergencia con grave peligro para la salud, es decir, que estamos entre la vida y la muerte del paciente. Entonces el paciente no puede en este momento consentir y no hay representante legal. Yo tengo que salvar la vida. Artículo 10 habla de revocabilidad, fíjense. ¿Por qué? Porque la decisión del paciente o representante legal en cuanto a consentir o rechazar el tratamiento indicado puede ser revocada. Es decir, que yo como paciente puedo haber dicho que quiero hacer determinado tratamiento, pero bueno, estoy con una enfermedad terminal y decido terminar con el tratamiento. Entonces yo tengo que dejar eso expresamente indicado en la historia clínica y que lo siga. Y ponemos testigos. Cuanto a la directiva anticipada, artículo 11, también toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directiva anticipada sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, que puede ser preventivo o paliativo, y puede dejar asentado todo lo que sea relativo a su salud. Yo como médico tengo que, ¿no es cierto?, tomarla como válido a lo que el paciente me ha dejado indicado, salvo, por supuesto, que sea práctica eutanásica, que eso no está avalado por nuestra ley. Decimos que durante el ejercicio de la medicina hay momentos donde como médico tenemos que tomar decisiones trascendentales, en especial
cuando estamos ante la vida y la muerte del paciente. Pero en estas circunstancias yo no me puedo detener a preguntar si lo que voy a realizar me va a traer algún problema legal, porque esto es lo que va a ser un freno que en última instancia solamente va a perjudicar al paciente. Entonces decimos que la autorización basada en la información es un proceso de comunicación que va a prevenir muchos litigios, que la falla de cualquier vía de comunicación, sea paciente, colega o equipo de salud, eventualmente va a originar una demanda ante un resultado negativo, en especial cuando hay una comunicación inadecuada con los pacientes y parientes. Cuando hay demandas judiciales, acá el 90% de los casos se da por una falla de comunicación. Nosotros como médicos durante el ejercicio de la profesión nos comunicamos con 3 categorías de individuos, decimos, pacientes y familiares, colegas y resto del equipo de salud. Cuando se interrumpe la comunicación entre el médico y algunos de ellos, es cuando aumenta el riesgo de lesiones, que pueden ser reales o potenciales, y se dificulta la corrección del problema. La mayoría de las demandas son por una mala comunicación con paciente y familia. También hay factores que modifican las conductas sociales. Dentro de esto tenemos vulgarización de conocimiento, derecho a seguridad, generalización de seguro de responsabilidad, despersonalización de medicina continua, avance científico y complejidad de técnicas. ¿Qué quiere decir vulgarización de conocimiento? Quiere decir que los medios de comunicación han permitido conocer premisas necesarias para describir los errores que puede haber en un acto médico. Derecho a la seguridad. Antes se tomaban las cosas como que sucedían por una fatalidad, porque era obra del destino, es decir, había una resignación, cosa que ahora no. Generalización de los seguros. Fíjense que la cobertura por daños por error médico también contribuye a incrementar los reclamos. Proceso de despersonalización de la medicina. ¿Por qué? Porque coloca al familiar o al paciente ante instituciones frente a las cuales disminuye los reparos para exigir indemnización. ¿Por qué? Porque yo demando y hay una clínica que sé que tiene respaldo y me puede pagar. Continuos avances científicos, esto es excelente, porque hay cada vez más especialización. Pero ¿qué pasa? Se forma, es muy bueno trabajar en equipo de salud, pero también se desdibuja esa relación más estrecha entre médico y paciente. Complejidad técnica y procedimiento también mejora la eficacia de los resultados terapéuticos, pero también crea mayor circunstancias riesgosas. Decimos que el ejercicio de la medicina significa un riesgo, pero un riesgo que tiene un doble presupuesto de sustentación. Esto es lo ético y científico. Si nosotros trabajamos éticamente y siempre tenemos un respaldo científico de lo que hacemos, esto va a ser nuestra protección contra reclamos. ¿Por qué? ¿Cómo se determina la responsabilidad? Los jueces no pueden pronunciarse en litigios sobre puntos dudosos de la ciencia. La culpa comienza donde terminan las discusiones científicas. El error de diagnóstico no es imputable si se han tomado todas las medidas para evitarlo. El tratamiento debe adecuarse no solo a la enfermedad, sino al estado del paciente. Debe existir una relación entre cuál es la afección a curar y los riesgos del tratamiento. Y siempre hacer conocer a los familiares y al enfermo los riesgos del tratamiento. Seguro que el doctor de Faul les nombró que hay una ley nacional y una provincial del ejercicio de la medicina, provincial de Córdoba 6.222, nacional 17.132, la cual dice que la asistencia médica dirigida al diagnóstico correcto, atender con diligencia a los enfermos, configura una obligación de medios, o sea que no garantiza el diagnóstico ni la recuperación del asistido, sino apropiado y consciente tratamiento. Siempre yo termino mis clases con palabras del mejor profe que tuvo esta cátedra,
Y él decía, detrás de un médico que llora, hay un médico que hace eso. Ahora hacemos 5 minutitos de descanso e ingresamos nuevamente, así vemos secreto y después vemos si les quedan dudas. Gracias. Chicos, en el mismo link, perdón. Bueno, profe. La.